es hace 200 millones de años y se generó en lo que sería el continente Gondwana. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles, pero lo que pasó fue que hubo una rama, hubo unos animales que se desplazaron por aquí, por el sur, y llegaron a Sudamérica, serían esas 3 especies que hemos visto antes, que estaban ahí, y luego había otra línea de animales que se desplazó por África, y se supone que esa es la manera, a través de África, que llegó Macrotele calpellana hasta la península ibérica. Y estos son un par de fotografías para que veáis algunos representantes de la familia Axatelidae, ¿no? La familia son en general siempre arañas grandes, negras. Esta de aquí es Atrax robustus y es una araña que vive en Australia y tienen muchos problemas allí con ella. Probablemente es la araña más venenosa del mundo. Entonces, para que veáis que Macrotele calpellana está emparentada con la araña más venenosa del mundo. Eso no quiere decir que sea peligrosa, simplemente que bueno, pues es una curiosidad del grupo. Este pertenece a Droniche, otro género del grupo. Y esta es Macrotele calpellana. Seguro que todos la habéis visto por aquí. Entonces, vamos a hablar un poquito de la araña. Entonces, como características principales, tiene las hileras, si os acordáis son los apéndices por donde salía la seda en las arañas. Macrotele calpellana las tiene muy largas, muy largas. Y esa es la característica fundamental para diferenciar a esta araña. Es de color negro y es muy grande. Entonces, bueno, el cuerpo puede llegar a los 3,5 centímetros, pero con las patas pues llega a ocupar hasta 8 centímetros. O sea, de hecho es la araña más grande en toda Europa. Aquí la vemos en posición, se está preparando para atacar, la estaba molestando para hacerle la foto. Y entonces vemos muy bien lo que os contaba antes. Aquí, por ejemplo, se ven los colmillos. Como os contaba, los tiene hacia abajo, porque pertenece a ese grupo que los quelíceros van hacia adelante, con lo cual los colmillos están hacia abajo y para atacar y para morder tiene que levantarse de adelante para poder morder con los colmillos. ¿Esto ya la foto? Sí. ¿La estaba molestando? Sí. La estaba encordeando un poco para que se levantara. Aquí vemos que seguramente los habéis visto todos, los nidos de Macrotele. Son unos nidos de seda blancos, muy densos. Y entonces la característica principal es que tiene un tubo que normalmente está enterrado debajo de una piedra, entre las rocas o debajo de la corteza de los árboles. Y lo que se ve al exterior es toda esta, pues es una especie de sábana de tela, muy densa. Aquí vemos a una saliendo del agujero. Entonces, bueno, Macrotele calpellana, la hembra, por ejemplo, es más grande que los machos. Al contrario de lo que pasa en todos los animales, que normalmente el macho siempre es más grande y más corpulento, en las arañas pasa al revés. Siempre es el macho más pequeño que la hembra. Estas arañas, pues cuando llega la primavera es cuando se reproducen, el macho sale de su madriguera y se pone a buscar a la hembra. Y entonces la hembra tiene las crías en verano, y al principio las crías en verano hace muchísimo calor aquí en agosto, con lo cual las crías, cuando son pequeñitas, pues tienen mucha tendencia a deshidratarse. Entonces al principio las crías se quedan dentro del nido, y ya es en septiembre, octubre, cuando las crías salen al exterior y se independizan y se van a buscar su lugar para hacer su nido y hacer su vida. Y bueno, otra característica también importante, las arañas normalmente viven muy poquito. Viven un año, viven una temporada, el macho se desarrolla, tiene las crías y se muere y ya está. Estas arañas viven algo más y pues las hembras pueden superar los 5 años de vida. Entonces, bueno, pues es otra característica, es una característica común a todas las arañas que llamamos tarántulas grandotas. Entonces, bueno, Macrotele calpellana se describió en 1805. Fue la primera vez que un aracnólogo cogió a un individuo de Macrotele calpellana y se dio cuenta que era una especie nueva. Y fue cuando se describió por primera vez para la ciencia. Pero no es hasta 180 años después cuando empezamos a tener los primeros datos sobre la araña, dónde se distribuye, dónde vive, etcétera, etcétera. Y bueno, poco a poco hemos ido sabiendo un poco más de ella.
pues al principio, por ejemplo, se descubrió Gibraltar, luego se vio que tenía grandes poblaciones en los alcornocales, aquí en Cádiz. De hecho, luego vamos a ver un mapa, es donde tiene las mayores poblaciones, por eso se la llama araña negra de los alcornocales. No es que esté exclusivamente y dependa del alcornocal para vivir. A la araña le da igual si hay alcornocal, si hay encina, si hay pino. Lo que pasa es que hay una serie de factores que hacen que coincidan las dos distribuciones, la del alcornoque y la de la araña. Y una cosa importante es que en el 89 se incluyó a Macrotele calpellana en el convenio de Berna y en la directiva Hábitat. Son convenios internacionales para proteger a la fauna silvestre. Y bueno, pues esta araña decidieron incluirla en esos convenios, con lo cual ahora mismo este animal está protegido por la ley. Y esta es la distribución de Macrotele calpellana. Entonces, como vemos, tiene su centro de distribución en la península ibérica, donde es más abundante, es en Cádiz. Luego hay unas poblaciones en Málaga, tenemos poblaciones en Córdoba, en Jaén, en Granada, y tenemos en Huelva, Badajoz. Hace un par de años la encontramos en el sur de Portugal, esta población es nueva. Vamos, es nueva que nosotros la conozcamos, no que probablemente lleva mucho tiempo ahí. Pero todo esto se ha ido, todos estos puntitos a este mapa se han ido añadiendo en los últimos 15 años. Con lo cual realmente sabemos muy poco de este animal. Probablemente tenga una distribución algo más amplia que lo que observamos aquí. Tenemos otro centro, otro punto de distribución muy interesante que es en la ciudad de Ceuta. Y bueno, pues nadie sabe por qué está en Ceuta. En principio lo que se supone es que llegó con comercio a través de... Es una especie introducida en Marruecos. Y lo que vemos aquí, bueno, tenemos estos dos puntos. Hay una localidad en Murcia y una localidad en Alicante, muy recientes. Se supone que también ha llegado allí introducida por la mano del hombre. Y los diferentes colores, pues quería mostrar que se han hecho unos análisis genéticos recientes de esta araña, y entonces se ve cómo esta población del sur es muy diferente genéticamente a estas poblaciones de aquí, y son también estas poblaciones muy diferentes a todas estas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que como que hay tres grupos diferentes desde el punto de vista genético.